Buenas noches. Mi nombre es Yurkelis Polanco y soy marca developer de la línea Sealing and Bonding, o en español, sellos y adhesivos. Esta tarde vamos a hablar un poco de lo que son los sellos dentro del aspecto de la construcción. Pero antes de comenzar, vamos a hablar un poquito de qué se trata Sika. Sika es una empresa suiza de presencia global. Estamos en los 5 continentes y en más de 107 países a nivel mundial, con más de 170 plantas productivas y más de 18.000 empleados a nivel mundial. En Chile tenemos oficinas en Santiago, San Joaquín específicamente, y también en Lampa. Luego de la adquisición de Parex con las marcas Cadina y Presec. También tenemos presencia en Antofagasta y en Concepción. Gracias. Tenemos una amplia cobertura a nivel de todo Chile, desde Antofagasta hasta Punta Arenas, considerando que tenemos una planta productiva en Antofagasta, una en San Joaquín, otra en Lampa y una en Planta Los Ángeles. Allí fabricamos en algunos casos aditivos y morteros para la construcción. Tenemos ventas logísticas, despacho a todas las zonas del país y bueno, y lo más importante es que tenemos asesores técnicos a lo largo de Chile. Entonces, Sika es una empresa de productos químicos para la construcción y nosotros estamos presentes en varias tecnologías relacionadas. Es un amplio mundo dentro de Sika y cada tecnología también tiene un universo de productos y de soluciones. Entonces, participamos en la tecnología del hormigón con aditivos, bien sea acelerantes, retardantes, plastificantes, reductores de agua o incorporadores de aire, así también como adiciones. Entonces trabajamos directamente con los fabricantes de hormigón en la solución de hacer hormigones con mezclas específicas, con resistencias específicas y con tiempos de fraguado de acuerdo a lo que necesite el cliente. También estamos presentes en el área de impermeabilización desde los túneles, desde las fundaciones hasta el techo o las cubiertas, pasando por todos los sistemas donde puedo conseguir áreas impermeables. Y dentro de las cubiertas, que es un mundo aparte, tenemos soluciones de base acrílico, bases poliuretano, membranas de PVC, membranas de TPO y en general una cantidad de productos que sirven para impermeabilizar cubiertas de diferentes dimensiones, de diferentes geometrías. También tenemos una amplia participación en todo lo que es pisos, desde poliamidas, pisos epóxicos, pisos de poliuretano, pisos cementicios, pisos endurecidos y pues en la elaboración para industrias del alimento, vinícolas, cárnicas, incluso hospitales, quirófanos, cuartos limpios, etc. En terminaciones de edificación también contamos con morteros de reparación, productos especiales para cuando tengo que hacer una reparación que salió pues no como queríamos en el momento de la elaboración. También contamos con productos relacionados con refuerzo estructural. Estas son unas pletinas y unas mallas especiales de fibra de carbono y se vienen con unos adhesivos especiales. Esto se utiliza generalmente en puentes o cuando quiero reanudar una estructura que, por ejemplo, estuvo quemada, estuvo abandonada y necesito darle otro uso a la estructura o quizás hice el hormigonado y las resistencias no dieron y con este tipo de productos podemos, en compañía de otros, hacer
pollos y adhesivos, y desde todas las naturalezas de los productos. En eso es donde nos vamos a detener más adelante. Y SICA tiene una unidad muy específica que está fuera, digamos, de lo que es el área de la construcción, pero es importante mencionarla, que participamos en toda la parte automotriz, desde la fabricación de un auto hasta el servicio aftermarket o postventa. O sea, cuando cambiamos parabrisas, cuando cambiamos piezas de los vehículos, están pegados con productos de SICA. Entonces, básicamente el objetivo de nosotros como trabajadores de SICA y como personas que guiamos el tema de los constructivos es crear estructuras que sean impermeables. ¿Por qué? Porque esto nos da una protección, un confort y esperamos una durabilidad por más de 50 años. Lo que quiere decir es que necesitamos construcciones que sean durables. Entonces, para esto, SICA ha categorizado, o bueno, cumpliendo las normas, 3 grados de impermeabilización, donde está categorizado, esto no sé, está apagado, el grado 1, que en grados de impermeabilización son sin penetración de agua, algo de humedad o vapor tolerable. Un grado 2 es que necesito conseguir un ambiente totalmente seco. Y un grado 3 es un ambiente absolutamente seco. Entonces, de acuerdo al grado de impermeabilización que yo necesite dentro de una edificación, hay una solución para cada caso. Luego, entonces, para esto tenemos que tener en cuenta qué significa el agua dentro de la construcción. Bueno, el agua en la construcción a veces es necesaria, pero a veces trae muchos problemas. Y podemos encontrar agua bien sea como presión de agua, como capilaridad, o sea que venga del sustrato hacia arriba. También en el mismo proceso constructivo tenemos exudación de agua y también podemos conseguir agua por condensación. Entonces, esto trae como consecuencia que tengamos, por ejemplo, filtraciones, que tengamos ataques de fluorescencia por presencia de sales, también que tengamos una pérdida de confort que aparentemente, o sea, visiblemente no sea estético, y también tenemos problemas por corrosión de armaduras, porque cuando el agua comienza a migrar a través de los poros del hormigón, penetra dentro de el fierro o la estructura de acero y esta comienza a hincharse. Y cuando esto comienza a expandirse, el hormigón tiende a quebrarse. Entonces, nosotros hemos llamado una white box o una impermeabilización integral según el grado de complejidad de los proyectos. Entonces, tenemos soluciones que están dirigidas al hormigón, a las juntas y al envolvente. ¿Qué quiere decir eso? En el caso del hormigón, impermeabilización a través de aditivos hidrófugos que incorporan geles especiales que lo que hacen es reducir la porosidad del concreto o reductores de agua en general. Lo otro que vamos a ver con más detalles es el de junta para el control de pasadas en perfiles, pueden ser hidroexpansibles, pueden ser inyecciones, pueden ser cintas adhesivas y también materiales como poliuretanos o siliconas, etc. Y en el envolvente, todos los revestimientos impermeables que podemos utilizar, bien sea cementicios, asfálticos, preformados, las LAM, que son membranas de poliuretano líquidas y, bueno, entre otras soluciones. Entonces, la impermeabilización integral incluye la fachada, la cubierta como tal, todo lo que tiene que ver con subterráneo o fundaciones y, por supuesto, lo que está dentro del habitáculo donde vamos a vivir o a trabajar o
o hacer, para el fin que fue hecho la edificación. Entonces, aquí sí, bueno, vamos a hablar un poquito de sellos de junta. Entonces, dentro de una edificación yo puedo conseguir juntas en todos estos elementos que están de colores. Yo puedo tener juntas en una cocina, en una terraza, en un material de ventana, por ejemplo, en la colocación de un vidrio o de un espejo, en los baños en general. Entonces, todo lo que está dentro de la vivienda está sellado o adherido con algo. Entonces, para esto tenemos diferentes soluciones y en el sellado exterior estamos presentes en los sellos de techumbre o tapagoteras, en ventanería, todos los productos que están asociados a unirse con diferentes tipos de materiales, ya sea vidrio, aluminio, plástico, vidrio, vidrio hormigón, entre otros materiales que son de diferentes tipos de dilataciones. Y en las fachadas también contamos con productos que sirven para hacer fachadas ventiladas, colocar soportes exteriores en las fachadas que son estructurales y que no necesitan el uso de tornillos o clavos o algo especial. Son solo pegadas. En las terminaciones interiores tenemos el sellado y pegado de pisos, por ejemplo, sellado y pegado de partes interiores, por ejemplo, no sé, el montaje de algún cuadro, alguna canaleta, algún zócalo, y también el sellado y pegado interior en baños y cocinas. También tenemos juntas especiales para pisos y en obras civiles. Estas juntas pueden ser en estacionamiento, en pavimentos, bodegas, centros de distribución, en grandes extensiones de terreno. Y también tenemos productos para el pegado especial con ciertos requerimientos de carga por metro cuadrado. Entonces, para ver la definición de una junta, bueno, una junta se define como el lugar de una estructura donde se unen dos secciones. Y tenemos dos tipos de juntas. La junta de construcción, que es la que se genera cuando yo dejo la estructura y voy a continuar luego, o la unión que se crea entre el piso y un muro. Y las juntas de dilatación o expansión, estas que se programan y debo cortar una vez que haga el vaciado del hormigón. Porque, bueno, ¿por qué se programan? Porque el hormigón es un material que, bueno, está compuesto por áridos, agua y cemento, y esta reacción por el mismo cemento es muy exotérmica. Y si yo hago vaciados muy extensos, él por sí solo va a tender a retraerse, y en esa retracción aparecen grietas. Entonces, antes que estas grietas aparezcan, yo programo la junta y hago el corte previo. Entonces, entre los tipos de juntas tenemos juntas de movimiento. Aquí aparecen las de dilatación, las de contracción y la de vibración, que se utilizan principalmente en pavimentos, muros, pisos, techos, mientras que las de dilatación las vemos ante la posibilidad de que el concreto se agriete, como les dije anteriormente, o por cambio de dimensiones en el mismo. Entonces allí aparecen ese tipo de juntas de movimiento. También tenemos juntas sin movimiento o juntas que se programan en el hormigonado a temperaturas estables. Por ejemplo, si voy a hacer un estanque y esta junta está embebida en el hormigón, y aquí vuelvo luego a hacer la continuidad del vaciado y ya queda impermeable. Les voy a mostrar otro tipo de productos que tenemos también para este tipo de juntas. También tenemos juntas de conexión entre distintos materiales, que es lo que les comentaba. Podría ser una unión entre un vidrio y un aluminio, por ejemplo, en una ventana, o diferentes tipos de materiales. Y también tenemos soluciones para las grietas. Dentro de las grietas podemos encontrar grietas activas y grietas inactivas.
y para eso, para cada caso, hay un producto que puede servir. Entonces, bueno, ¿por qué sellar juntas es necesario? Porque, pues evidentemente protejo la estructura contra el agua, la lluvia, el vapor de agua, el aire frío o caliente, el humo, incluso el fuego. O puedo conseguirme pisos o estructuras que están sujetos a derrames químicos, combustibles o vapores o gases agresivos que puedan deteriorar el mismo. Y lo otro es que es necesario, bueno, pues finalmente para mejorar la apariencia de la edificación. Entonces, los factores que yo debo considerar para elegir un sellante van de acuerdo, pues evidentemente al requerimiento que se tenga, pero debo considerar factores como el ancho de la junta para seleccionar el producto correcto, el movimiento de los materiales entre sí, la presión de agua, el material al cual yo le voy a aplicar el adhesivo o el sellante, la higiene, si necesito que tenga fungicidas o no, y pues obviamente el costo de reposición. Entonces, nosotros como recomendación en un diseño de juntas se recomienda un ancho y una profundidad de la misma. Lo ideal, nosotros no hacemos cálculos, pero tenemos como una guía donde podemos guiar al cliente en su proyecto. Y nuestra regla general, o la regla general para calcular una junta, debe ser de acuerdo a la capacidad de movimiento del sellante, porque hay sellantes que tienen una capacidad de movimiento de hasta 35%. Es decir, esa es la elongación que él va a soportar de que un material se mueva con respecto a otro. Entonces, por ejemplo, la relación óptima de una junta para una fachada es de 2 a 1. Si mi ancho es de 2 centímetros, se recomienda que la profundidad sea de 1 centímetro. Para pisos interiores tenemos 1 a 0,8 y para pavimentos exteriores 1 a 1,1. Lo importante además destacar acá que el considerar el ancho y la profundidad también debemos considerar un cordón de respaldo, que es un material que es a base de poliuretano expandido, es como una especie de espuma. Él garantiza que estoy utilizando la cantidad de producto necesario, no estoy usando producto de más, y además que asegure que el poliuretano no se adhiera a la base de la junta, sino solo a las paredes laterales. ¿Esto por qué? Porque después puede encontrar fallas si está adherido a las 3 caras de la junta. Entonces, nosotros necesitamos que él se mueva y para eso solo tiene que estar adherido a los 2 lados, no al fondo. Y claro que también ahorro un material y no solo lo ahorro, sino que los productos también tienen una especificación de espesor y un tiempo de curado diario. Todos los poliuretanos, en su mayoría, curan de 3 a 3,5 milímetros diarios. Imaginemos que yo coloco una profundidad, no sé, de 5 centímetros, es probable que ya no tenga un curado tan rápido o que llegue a la superficie, al interior del poliuretano, porque curan de afuera hacia adentro y en presencia de humedad. Lo otro que hay que considerar en una junta es la distancia entre ellas. Por ejemplo, nosotros tenemos un poliuretano con un porcentaje de movimiento de 25%. Lo que se recomienda para fachada es que la distancia entre las juntas sea de 2 metros, con un ancho mínimo de 15 milímetros o 1,5 centímetros y una profundidad de 8. Así también está calculado para los pavimentos interiores y para los pavimentos exteriores. Entonces, evidentemente el ingeniero hará su diseño y calculará, y nosotros básicamente lo que hacemos es tratar de que esto se cumpla, porque a veces vemos paños muy grandes y una grieta en el medio, entonces resulta que bueno, no se cortó donde debía y ahí faltaba una junta. Entonces también estamos pendientes del tema del diseño.
Luego, esto es lo que le comentaba de los respaldos. Estos son unos cordones de poliuretano expandido. Se recomienda que sea un 25% más grande que el tamaño de la junta para que pueda quedar embebido y no se salga, que quede bien apretado. Entonces, la función que le dije en la lámina pasada era controlar la profundidad de sello e impedir la adherencia en el fondo. También es importante destacar que muchos de estos adhesivos tienen una adherencia natural si yo hago una preparación mecánica del sustrato. Entonces voy a tener de esa manera una adherencia mecánica, pero hay ocasiones donde yo necesito tener adicional una adherencia química. Entonces, para esta adherencia química, ¿por qué? Porque imaginemos que esto es una superficie en zoom y tengo crestas, tengo polvos, tengo vacío. Entonces, a pesar de que tengo un perfil de rugosidad, no quiere decir que el poliuretano pueda adherirse a toda la superficie de manera uniforme. Entonces, para esto, además de la adhesión mecánica, necesito completarlo con una adherencia química. Es un promotor de adherencia, básicamente rellena todos esos valles que se encuentran en el sustrato y mejoro la adherencia del poliuretano al sustrato. Entonces ya acá no tengo acceso a agua o a polvos o etcétera, lo que pueda estar contaminando el sistema. Dentro de los primers o los promotores de adherencia tenemos varios, depende del sustrato. Hay primer para materiales porosos, hay primer para materiales no porosos y no en todos los casos se necesita. Ahí tendrían que hacer una consulta técnica de acuerdo a lo que necesiten. Entonces, dentro de los sistemas de sellado de juntas que nosotros tenemos los sellos incorporados al hormigón, que tenemos las cintas de PVC, las cintas Waterbars y los Sikasuel. Estos Sikasuel son productos que se inyectan una vez que tengo la estructura hecha, y cuando ellos encuentran presencia de agua donde hay una filtración, ellos expanden y llenan todo ese espacio y evitan las filtraciones. También tenemos sellos superficiales cuando tenemos juntas de un espaciado mayor, que son cintas de Hypalon que se adhieren con un epóxico a los lados, y en esta parte roja ellas tienen como una expansión adicional que permite que esta parte del elemento se mueva con respecto a esta. Y aquí estamos hablando de juntas de más de 1 pulgada. El producto se llama Sikador Comiflex. Y tenemos sellantes elásticos que, si nosotros nos imaginamos una pirámide de abajo hacia arriba, siendo la parte baja, digamos, el más básico dentro de los sellos, ahí nos encontramos con los acrílicos, luego tenemos las siliconas, luego tenemos los híbridos, que son mezclas puede ser entre siliconas y acrílico, y también pueden ser entre siliconas y poliuretano. Y del top de la pirámide estarían los poliuretanos. Están clasificados así básicamente por la capacidad de movimiento que tienen cada uno. Los sellos acrílicos generalmente tienen una capacidad de movimiento de 5% o nula, son prácticamente rígidos. Luego, las siliconas tienen hasta un 20% de flexibilidad, y los poliuretanos tienen hasta un 35% de probabilidad. Y los híbridos, que son las mezclas de alguno de ellos, la ventaja que tienen que además de sellar, adhieren, o sea, pueden pegar. Entonces, dentro de los sellos de juntas que les mencioné, acá está un poco más detallado las cintas de PVC o Waterbars. Estas son embebidas en el hormigón. Tenemos productos expansibles, que estos van inyectados al hormigón y una vez que encuentran humedad se expanden. Tenemos las cintas adheridas y también tenemos mangueras de inyección para evitar las filtraciones. Entonces,
Todo esto, si no seleccionamos el producto correcto o el producto más adecuado, podemos encontrar fallas dentro de los sistemas. Acá les voy a mostrar imágenes comparando nuestros productos con los de la competencia. Entonces, pero antes de hablar de eso, tenemos las configuraciones de la junta, que es lo que les estaba diciendo. Puedo tener fallas adhesivas por adherencia entre los tres lados. Una configuración correcta de una junta sería que estuviera adherida solo a los dos lados. También tenemos que considerar que las juntas, cuando tenemos paso vehicular, debo hacerle un corte convexo, para que el adhesivo no sea arrastrado por los neumáticos. Y cuando tengo un pavimento a nivel peatonal, pues debería estar a ras para que no haya diferenciación entre un paño de hormigón y otro. Entonces, la durabilidad y la causa de fallas en los sellantes básicamente dependen del ancho de la junta. O sea, debo considerar que la junta tenga el diseño adecuado, o los materiales de la junta. Probablemente sea un material que no necesariamente sella o adhiere sobre lo que lo estoy utilizando. También puede fallar por exposición ambiental, presencia de rayos UV, frío, calor, contracción, dilatación, permeabilidad al vapor de agua, entre otras. La apariencia, hay muchos productos que pueden manchar la estructura o las piedras naturales o el mismo hormigón, y también podemos encontrar fallas por cargas mecánicas, especialmente cuando utilizo un producto que no es adecuado y tengo un requerimiento mecánico importante. Entonces, las causas, la primera causa, digamos, de los sellantes elásticos es por la mala limpieza o preparación de superficie. Esto tiende a despegarse. Lo ideal es que si yo voy a colocar, si es nuevo, un sello, es que prepare la superficie, que esté limpia, libre de polvos. Si voy a colocar primer o un activador de superficie, debo esperar que se evapore por lo menos unos 10 minutos. Los poliuretanos en general no son compatibles con acetonas o solventes solventes de poliuretanos, solventes epóxicos, lacas, etcétera, porque paran su curado, nunca curan. Entonces, lo ideal básicamente es limpiar, retirar el polvo y dejar todo limpio. También puedo tener humedad en la superficie que impida que tenga la adherencia. Factor a considerar importante, los puntos de rocío. Pues a pesar de que los poliuretanos curan con la humedad, la superficie debe estar saturada pero no mojada. Luego también podemos tener fallas por falta de alisado o compactación, que yo coloqué el uretano y no lo alicé y entonces queda como una película sobresaliente. También puede ocurrir que no le coloqué el cordón de respaldo y puede tener la falla cohesiva. Entonces, puede encontrarme también fallas de estabilidad del color. Todos los poliuretanos de nosotros tienen resistencia a los rayos UV. Lo que quiere decir que si yo coloco un poliuretano, ya sea blanco, gris, marrón o negro, él va a conservar su color, no se va a deteriorar. Esto es un poliuretano expuesto al UV, igual que el de nosotros, pero de la competencia. Lo ideal es que se mantenga el color. También lo que ocurre muchas veces con los poliuretanos, dependiendo de su calidad, es el envejecimiento en el tiempo. Los poliuretanos deberían conservar su estado natural, que es liso, y un aspecto semibrillante, y no envejecerse en la presencia de UV o exposición a largo plazo. Lo otro que no debería ocurrir en los poliuretanos es la aparición de burbujas, porque estas burbujas
no, o sea, pueden que bueno, aparte de la apariencia, haga que se despegue o que tenga una filtración futura del poliuretano. Entonces, esto es visto, un poliuretano aplicado, pareciera que los dos están iguales, pero acá cuando hacemos un corte transversal del mismo aparecen estos espacios entre el poliuretano que son los que pueden ocasionar un problema. Este sería el ideal. Esto fue después de almacenar a 40 grados centígrados. Es importante destacar que los poliuretanos tienen una resistencia a la temperatura máxima a 80 grados. Después de allí ya no se degrada. También el comportamiento contra el fuego es importante. Los poliuretanos generalmente se autoextinguen, pero las siliconas promueven el fuego. También nosotros dentro de SICA, dentro del área de sellantes, tenemos un campo adicional que está relacionado con todo lo que es protección al fuego, retardadores de fuego y una línea que es totalmente aparte. Lo otro es que los poliuretanos pueden ser pintados y si yo hago una reparación en un muro o en un techo, yo esto lo puedo luego pintar, pero las siliconas no tienen adherencia a la pintura, ninguna. Generalmente uno encuentra en los retail que dicen siliconas pintables, no hay ninguna silicona que pueda pintarse. Lo otro que podemos encontrar también son migraciones por una mala escogencia del material, donde esto está sellado y esto es una piedra natural y el mismo curado del producto migró hacia los poros de la fachada o del elemento, ocasionando este tipo de manchas que estéticamente no está bien o se ve feo. Pues. Acá lo recomendable es sobre todo el uso de siliconas especiales. Nosotros dentro de las siliconas tenemos siliconas acéticas y siliconas neutras. Cuando hablamos de piedras naturales, hormigón o materiales que son porosos, lo ideal es utilizar una silicona neutra. Mientras que para el otro resto de los materiales necesitamos un curado acético, que es estas siliconas que tienen este olor a vinagre. También es importante cuando estoy haciendo un cordón o un sello, dejar que cuando voy a usar el cordón, solo cortarlo muy cerca para que después, si bien es cierto, porque voy a cambiar el cartucho porque se me acabó y voy a reemplazarlo lo más cercano posible, después vuelvo a hacer el otro cordón encima de esto y después hago el alisado. No lo halo para que no se cree este hilo de producto, porque justo ahí podemos tener contaminación o ensucio todo el resto del trabajo. Lo otro, que es la terminación o el alisado, nosotros recomendamos que la paleta o la espátula con la que voy a hacer o realizar el alisado esté húmeda. Esto para garantizar que el producto corra bien y no se adhiera. Esto se puede hacer también incluso con el dedo o con las manos, con una solución jabonosa de agua y jabón. Me puedo mojar las manos con agua y jabón y hacer el alisado y no se me va a quedar adherido a las manos. Lo que usan en obra constantemente o en una práctica que tienen los maestros es que utilizan una papa. Toman una papa, la pelan y cuando van a hacer el alisado pasan la papa por toda la punta y con eso hacen el alisado. O sea, no está mal, pero digamos que eso para él es mucho más sencillo hacerlo así. Luego tenemos también fallas en el autosoporte vertical o la tixotropía del producto, y es que hay productos que están diseñados con una tixotropía para mantenerse en muros sobre cabeza
y también en pisos. Entonces, lo ideal es que un poliuretano mantenga esta posición cuando se aplica de manera vertical y no escurra, porque pueden pasar este tipo de problemas. ¿Ok? Sin embargo, también hay poliuretanos que son autonivelantes y estos, de acuerdo a la pendiente, se recomienda que tenga no una pendiente superior al 2% y él autonivela solo. Entonces, las principales causas de los adhesivos o las fallas que encontramos en el adhesivo son por mala limpieza o contaminación o la pintura o revestimientos de la superficie. O sea, por ejemplo, si yo voy a hacer un montaje de algún elemento en un muro y la pintura o el revestimiento es de mala calidad, se va a fallar la pintura y no el adhesivo. O que la superficie esté húmeda, también puede fallar el adhesivo. Entonces debe estar libre de agua. O si es necesario un imprimante, debemos secar el adhesivo antes de unir las piezas. El secado del adhesivo lo debemos respetar antes de unir las piezas, o que pueda tener exceso de espesor. Ellos están diseñados para cierto espesor. Si abuso de ese espesor, puede que no tenga un curado final completo. Entonces, dentro de la gama de productos que nosotros ofrecemos en SICA, tenemos diferentes tipos de productos de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, tenemos sellantes de poliuretano para juntas de dilatación, de expansión, de contracción. También tenemos sellantes multipropósitos que sirven también para hojalatería, marcos de puertas, ventanas, etc. Tenemos espumas expansivas que son para rellenar espacios, o también aislamiento térmico o acústico. Tenemos sellantes tapagoteras que tenemos tres tipos: uno que va a base de butil, otro sellante que es acrílico y unas cintas autoadhesivas de base asfalto. También tenemos sellos pintables que se utilizan para la reparación de grietas en muros y su base es acrílica. Estos tienen que, una vez colocados, deben pintarse porque no tienen resistencia a los rayos UV. Luego tenemos los sellantes de silicona, que dentro de estos cuatro productos tenemos una neutra y 3 acéticas, y además tenemos unas que tienen fungicidas y otras que no, una sola que no tiene fungicida. Básicamente el fungicida lo que evita es la proliferación de moho o hongos en zonas muy húmedas como los baños, por ejemplo. También tenemos adhesivos de montaje. Esto es para pegar objetos. Tenemos realmente 3, aquí coloqué uno, de acuerdo a la carga que tiene. Por ejemplo, este Sicabón montaje aguanta hasta 5 kilos por metro cuadrado. Luego tenemos otro que se llama Sikaflex 112 Crystal Clear, que aguanta hasta 25 kilos por metro cuadrado, solo que es transparente, es como para colocar sobre piezas de vidrio. Y una ventaja que también tiene este producto es que cura bajo agua. Y el otro, digamos el top, es el Sikaflex 116 High Grab, que tiene una resistencia de hasta 75 kilos por metro cuadrado. Entonces, para colocar objetos mucho más pesados, y el tiempo de agarre del producto es inferior a 1 minuto. Es decir, como coloco el adhesivo, coloco la pieza, lo sostengo unos 30 segundos y ya tengo el agarre inicial y lo puedo soltar. Luego tenemos soluciones para madera, que son las colas frías y los adhesivos de contacto. Entonces, ya les mencioné cómo estaban categorizados los productos. Entonces, para un sistema de selladas juntas, yo debo tener en consideración varias cosas. Una de ellas es el sustrato o el área donde yo lo vaya a aplicar. Generalmente nosotros hablamos de sistema, no de un producto en específico, es una solución integral. Entonces, si tengo, por ejemplo, subterráneos, baños, cocinas, fachadas, marcos, cubiertas, piscinas, obras civiles, manufacturas,
manufactura. Tenemos aplicaciones de siliconas, poliuretanos, acrílicos, asfálticos para cubiertas, cintas asfálticas, cintas de Hypalon, tenemos poliuretanos expansibles y cintas de PVC. Entonces, de acuerdo a la necesidad que yo tenga, esto es un resumen, yo puedo usar un poliuretano, por ejemplo, en un subterráneo, pero también puedo utilizar una cinta de Hypalon o un poliuretano expansible o una cinta de PVC. Todo depende del requerimiento que tenga. Entonces, si hacemos zoom a esto y nos vamos, por ejemplo, a todo lo que es sellos de diferentes tipos de materiales y hablamos de la silicona, entonces ahora me voy a ver qué sustratos tengo. Entonces, dentro de los sustratos puedo tener artefactos sanitarios, puedo tener vidrio, cerámica, aluminio, policarbonato, hormigón, estucos, piedras, madera, en fin, una cantidad de materiales en general. Entonces, para esto tengo una solución de acuerdo al sustrato que voy a sellar. Entonces, como les dije, tenemos dos tipos de siliconas, acéticas y neutras, pero, por ejemplo, si yo tengo un artefacto sanitario y lo quiero sellar, entonces el producto adecuado es el Sanicil. Pero si tengo hormigón, estuco o piedras naturales, el ideal es colocar un Cicacil C, que es una silicona neutra y que no, se adhiere perfectamente a ese tipo de materiales. Otra diferencia significativa que podemos encontrar entre las siliconas y los acrílicos, y fíjense que coloqué siliconas pintables, esto no existe, realmente son acrílicos. Está colocado así, es sobre todo porque eso es lo que vemos en el mercado, y es que las siliconas son productos que son 100% sólidos. Si yo coloco un cordón de 1 centímetro, va a permanecer un cordón de 1 centímetro en su curado y en el tiempo. Sin embargo, los sellos acrílicos van a tener una pérdida porque son base agua. Entonces, un 30% de esa agua se va a evaporar y me va a quedar solo el 70% del cordón. También ocurre una retracción significativa en los acrílicos de un 30%, mientras que en la silicona solo un 5%. Y la capacidad de movimiento en los acrílicos es 10 o menos, o casi 0, y en la silicona es un 20%. Entonces, al momento de yo escoger una silicona, o cuando nosotros estamos enfrente de una silicona y un acrílico y decimos por qué uno es más caro que otro, está basado en la durabilidad del mismo. Entonces, yo puedo colocar, sí, como más barato un acrílico, pero me va a durar posiblemente 6 meses. Pero si coloco una silicona, me va a durar por lo menos 5 años. Yo no soy de la que cree que las siliconas o los productos son eternos, a pesar de que hay pruebas que pueden decir que duran más de 10 años. Pero estos productos que contienen fungicidas, el fungicida va atacando el moho en la medida del tiempo. Entonces, ese fungicida se va a ir liberando poco a poco y llega un momento que se agota. Y cuando se agota es cuando aparece el moho. Entonces, pero ya después ha pasado más de 5 años para que esto ocurra. Es inevitable que pase, no puedo, digamos, tener un cuidado especial con la silicona, porque bueno, en un baño, más allá de la limpieza natural del baño, no hay otra manera de cuidarla. Y haciendo otro zoom, pero ya en los sustratos para juntas, tenemos juntas de dilatación, pegado elástico, juntas un poco más anchas, piso y pavimento. Contamos ahora mismo con 3 productos disponibles, que es el Sikaflex 11FC, que sirve para pegar y para juntas de dilatación de hasta 1,3 centímetros. Luego tenemos el Sikaflex 1A, que también sirve para juntas de dilatación, pero a un espesor de 2,4 centímetros, para espesores más grandes, pero también se usa en pisos o pavimento. Y tenemos el Sikaflex Pro 3SL, que también se utiliza en juntas de dilatación. El plus que tiene este producto es que es autonivelante y que además tiene resistencia química a ciertos ácidos y a hidrocarburos. Entonces,
Básicamente eso es lo que quería mostrarles de los sellos. Es importante saber qué tipo de materiales voy a utilizar, dónde, en qué sustrato los voy a usar y así hacer la escogencia ideal del producto. Muchas gracias. Muchas gracias, Virgenis. En grande terminamos con las charlas del día de hoy de la primera gran feria de la construcción, pero ya comenzamos con la ronda de preguntas. Y como estamos acostumbrados con un gran auspiciador como es SICA, tenemos varios regalitos. ¿Quién comienza con las primeras preguntas? Ya, vamos a comenzar con gente que no ha preguntado. Su nombre y su pregunta. Hola, mi nombre es Leandro Barreto. Mi pregunta es refuerzo estructural. ¿Cuál es la durabilidad que tiene la estructura y cuál es su resistencia que tiene tanto en la estructura como en los sismos? Para hablar de refuerzo estructural hay un programa especial en SICA donde se hace cálculos de las resistencias iniciales, de qué es lo que necesito, si es una viga, si es una columna, y es un diseño totalmente especial. Y lo ideal es que se alcancen las resistencias que necesita el ingeniero calculista en este caso. Casi nunca estos sistemas trabajan solo. Es decir, no solo colocar la malla o la pletina de fibra de carbono es suficiente. Quizás se puede ayudar con otros sistemas de reforzamiento estructural. Pero hay que ver el proyecto y ver qué es lo que se necesita. Siguiente pregunta. Don Tulio. Nombre completo y su pregunta. Por favor. Hola, buenas tardes, mi nombre es Julio Curtumilla. Mi pregunta es, ¿cuál es el producto indicado para usar en hojalatería? Considerando que nosotros en construcción usamos muchos productos, muchas soluciones en hojalatería exterior a intemperie. ¿Y cuál sería la vida útil de ese producto? Sikaflex 11 FC o Sikaflex 221, y la vida útil está por encima de los 10 años, siempre y cuando tenga una buena preparación de superficie o limpieza y el producto quede bien adherido. Siguiente pregunta, por ahí. Siempre agradeciendo la presencia de SICA que tuvo tanto en la mañana como en la tarde. Pero en la tarde no. Hola, buenas. Me llamo Marcelo. Yo quería consultar sobre Sikaflex Pro 3 SL que dice que resiste hidrocarburos. ¿Eso también incluye lo que es la gasolina? Correcto. ¿Y bajo qué circunstancias la podría resistir? Derrames. O sea, si existiera un estanque, ¿se podría sellar con ese producto? No, solo derrames. Solo de agua. Sí. Siguiente pregunta, por acá entonces. Su nombre. Mi nombre es Gerson. Usted habló de la silicona aséptica, ¿cierto? Sí, Y de la neutra. correcto. Y por ejemplo, para trabajar en un acuario, ¿cuál me recomienda? Una silicona acética pero sin fungicida. Ya, aséptica sin fungicida. Sikacil AC. Siguiente pregunta. Permiso. Nombre completo y pregunta. Buenas noches, mi nombre es Eliseo Chacón. Pregunta, con respecto a los materiales de construcción y en especial los productos SICA, sabemos que la construcción muchos productos no tenían utilizando ese 100% y quedan estos residuos, ¿cierto?, que quedan en los tachos de la basura. ¿Cuál es el manejo de productos SICA o cuál es la recomendación de productos SICA para tratar con el medio ambiente? Ya, nosotros tenemos un listado de empresas con las que trabajamos con respecto a la disposición de los materiales. Nos puedes enviar un correo electrónico si necesitas alguna asesoría de parte de nosotros en ambiente y te la hago llegar. Siguiente pregunta. Vamos a priorizar, amigo primero a los que nos han participado. Muy buenas noches, mi nombre es Leonardo. En la exposición hemos escuchado un sinfín de productos que ofrece SICA. ¿Cuál sería el producto estrella a nivel internacional y a nivel nacional? A nivel nacional, Sikaflex
11FC por el área de sellante, pero por el área de morteros, si me ayudas Ingrid, ¿cuál es el primero? Creo que es Cadina, o Cadina, Cadina Ultra, que es un adhesivo cerámico. Sí, lo que pasa es que en el año 2019, hola, 2019 SICA adquirió Parex, ya vuelvo. Sí. Ajá. Ya, en el año 2019 SICA compró Parex y Parex era, digamos, el que llevaba las marcas Cadina y Presec. Y entonces en esa fusión se mantuvieron las marcas Cadina y Presec, pero hechas o fabricadas por SICA. Esa compra fue a nivel global, por eso es que nosotros adquirimos una planta en Lampa. Última pregunta, mis estimados. Ya. Vamos a revisar los que nos han participado. Su nombre completo y su pregunta. Buenas noches, mi nombre es Cristian Montesino y quería consultar sobre el tema de la salud, porque uno está expuesto a los olores. ¿Qué efectos secundarios tiene al utilizar tantos productos con tantas propiedades, químicos, aditivos? En el caso de los sellos en general tienen bajo VOC o muy poca emisión de olores. El único olor que es importante resaltar es de las siliconas acéticas, pero una vez curadas ya ese olor desaparece y es un olor a vinagre. El resto de los uretanos y los acrílicos no tienen olor. Dígame. Hay una preguntita cortita, ¿no? ¿Tiene una preguntita? Su nombre y su pregunta. Buenas noches, José. En el caso de la acética, ¿cuánto es su, digámoslo así, para que quede intacta en una cubierta para que se seque? ¿En una cubierta? Sí. Bueno, debe ser una cubierta cristalizada o si no de policarbonato. Las siliconas generalmente forman piel a los 70 minutos. Es decir, que ya ahí tengo un secado al tacto para poder poner en funcionamiento lo que quieras. Luego ella continúa curando 3 milímetros cada 24 horas. Ya, y lo otro que usted dijo que teníamos 50 años de más de 5 años. La durabilidad de las estructuras en general, lo que se requiere es que cuando se construyan tengamos protección, confort y durabilidad de por lo menos 50 años. 50 años. Que sean estructuras durables. Yo tenía una pregunta cortita. Hola, buenas, mi nombre es José. Es algo personal que me toca hacer. ¿Ya? Tengo que hacer una mantención a una tinaja que se pasa por todos lados. Le han echado muchos tipos de sellante, pero aún así no funciona. ¿Cuál sería una recomendación por parte de ustedes para evitar, ya que es agua casi 80 grados de temperatura? Para el sello de las tinajas, lo que recomendamos es Sikaflex 112 Crystal Clear, que es ideal para pegar en madera. Yo creo que estamos cerrando. ¿Alguna pregunta específica? Bueno, SICA ha sido un gran amigo de nosotros desde hace tiempo y hoy día nos deleitó con 2 charlas, tanto en la tarde como en la noche. Así que vamos a agradecer con un fuerte aplauso tanto a la señora Blanco como también a Ingrid, la representante de SICA que ha estado, y como ustedes se pueden dar cuenta siempre le da algunos regalitos, así que prácticamente ya pertenece a la familia de acá. ¿Alguna palabrita? Muchas gracias. ¿Una foto? Ya, una foto de todos. Sí, ¿dónde está? ¿Por ahí estaba?